En el crisol de la batalla, donde la mente y el espíritu se enfrentan a los desafíos más formidables, el signo de Tauro representa una de las pruebas más temibles. Es el coloso imbatible, la montaña que no se mueve, el toro que embiste sin cesar, con fuerza inquebrantable y una terquedad que raya en lo sobrehumano. Creer que lo has vencido es un error común entre los incautos, una ilusión que surge del deseo de ver la victoria antes de que realmente haya sido asegurada. Cuando sientes que has logrado doblegar la voluntad de Tauro, cuando crees que has derribado sus muros de piedra, es precisamente cuando debes estar más alerta. Porque lo peor no es la lucha inicial, no es la embestida con la que arremete en el primer asalto, sino lo que viene después. La verdadera prueba no es vencerlo en un instante de gloria fugaz, sino sostener la victoria, resistir la tormenta que desata cuando se niega a aceptar la derrota. El desafío con Tauro no es un combate de velocidad ni de astucia momentánea, es una guerra de resistencia, una pugna donde la paciencia y la fortaleza se miden hasta el límite. Es un enemigo que no retrocede, que incluso cuando parece caído, se levanta con una furia renovada, con una determinación que raya en la locura. Su esencia es la perseverancia, su mayor virtud es su incapacidad para rendirse. Lo que creíste una victoria puede ser solo un alto en el campo de batalla, un respiro antes de que su voluntad resurja como una tempestad implacable. Cada vez que creas que has hecho retroceder a Tauro, recuerda que su fuerza proviene de su conexión con la tierra misma, con la solidez de lo inmutable. No se doblega ante palabras, ni ante promesas vacías, ni ante la ilusión de un golpe certero. Su orgullo es una fortaleza imposible de conquistar con trucos o con fuegos artificiales. Necesitas algo más que una estrategia, necesitas una convicción inquebrantable, una voluntad de acero que pueda igualar la suya. Pero aquí radica la advertencia más ominosa: lo peor de Tauro no es su resistencia, ni su fuerza, ni su ira desatada. Lo peor es cuando decide que no necesita luchar para derrotarte. Porque Tauro no solo se defiende con su empuje arrollador, también sabe esperar, sabe desgastar, sabe hacer que sus enemigos se destruyan a sí mismos en la desesperación de no poder derribarlo del todo. Puede aparentar que ha cedido, que ha aceptado la derrota, pero en realidad solo está dejando que el tiempo haga su trabajo, que el peso de la duda y la fatiga termine por aplastar a su adversario. Es en ese momento, cuando crees que la batalla ha terminado, cuando empiezas a sentir el verdadero peso de su influencia. No es un enemigo que olvide, ni que perdone con facilidad. Lo que parecía resuelto puede resurgir de las cenizas, como un volcán dormido que despierta con más furia que nunca. Y entonces, comprenderás que lo peor no era la lucha inicial, sino la guerra sin fin que representa enfrentarse a una voluntad tan colosal. Si crees que has ganado contra Tauro, espera, lo peor está por venir. Creer que has vencido a Tauro es caer en la ilusión de que la batalla ha terminado cuando, en realidad, apenas ha cambiado de forma. Tauro no es solo la resistencia feroz y la terquedad inquebrantable, es el guardián del tiempo, el que entiende que la verdadera victoria no se obtiene en un solo enfrentamiento, sino en la acumulación de pequeñas decisiones, en la constancia y la perseverancia que desgastan hasta los más obstinados. Su lucha no es ruidosa ni caótica, no depende del ímpetu del momento, sino de la capacidad de mantenerse firme cuando otros se agotan. Si crees que has vencido a Tauro, lo peor está por venir porque su esencia no se basa en la reacción inmediata, sino en la paciencia con la que espera el momento exacto para volver a embestir. No necesita lanzarse en un ataque desesperado, basta con que permanezca en pie, que conserve su posición, que sea la roca inamovible ante la cual todos los esfuerzos terminan quebrándose. No es el fuego que arde con furia y se consume en un instante, es la brasa que nunca se apaga, el calor subterráneo que sigue presente incluso cuando parece extinto. El peligro real de Tauro no está solo en su fuerza o en su resistencia, sino en su capacidad de hacer que los demás duden de su propia victoria. Puede permitir que creas que lo has derrotado, que lo has superado, pero esa falsa sensación de seguridad es su arma más letal. Porque en el momento en que bajas la guardia, en que te sientes confiado, es cuando su verdadera naturaleza se revela. No necesita demostrar que tiene razón en el instante, le basta con dejar que el tiempo le dé la razón, con esperar a que todo vuelva a girar en su favor. Su perseverancia no es solo física, sino psicológica. Es el enemigo que no se rinde, pero tampoco necesita atacarte de inmediato. Prefiere ver cómo te desgastas, cómo la fatiga de sostener tu propia victoria se convierte en el peso que te hunde. Tauro no es un adversario que busca la confrontación directa en todo momento, pero cuando lo hace con una fuerza que es casi imposible de detener. Su embestida no es impulsiva, no es un arrebato de ira descontrolada,
es la furia de algo que ha estado conteniéndose, acumulando su energía hasta que llega el instante preciso. No hay medias tintas en su ataque. Cuando decide derribar algo, lo hace con la certeza de que no volverá a levantarse. Y si alguna vez lo viste retroceder, si alguna vez creíste que había aceptado la derrota, lo más probable es que simplemente haya estado calculando su próximo movimiento, esperando el instante en que todo vuelva a estar a su favor. Su memoria es larga, su orgullo es profundo y su voluntad es indomable. No olvida fácilmente los golpes que recibe, ni las lecciones que aprende. Puede parecer apacible, incluso dócil en su calma, pero esa calma es la manifestación de su dominio absoluto sobre sí mismo. No actúa sin razón, no desperdicia su energía en batallas que no valen la pena, pero cuando decide que algo es suyo, luchará por ello con una tenacidad que raya en lo irracional. No se deja influenciar por palabras vacías, ni por demostraciones efímeras de poder. Su verdadera fortaleza radica en su capacidad de mantenerse firme cuando todo lo demás se desmorona. Lo peor de Tauro no es su terquedad, ni su fuerza bruta, ni siquiera su capacidad de resistir el desgaste. Lo peor es su habilidad de hacerte sentir que lo has vencido cuando en realidad solo te ha dejado creerlo. Es el titán dormido que nunca ha sido realmente derrotado, el guardián que permanece en su puesto cuando todos los demás han abandonado la lucha. No se trata solo de ganar un enfrentamiento, se trata de entender que la victoria contra Tauro nunca es absoluta, porque su esencia es la permanencia misma, la voluntad de seguir cuando todos los demás han caído. Y cuando crees que la guerra ha terminado, es cuando te das cuenta de que apenas ha comenzado. Tauro no solo es la personificación de la resistencia, la terquedad y la paciencia, es también la encarnación del arraigo, del vínculo con lo tangible, de la conexión con lo que trasciende el tiempo y el cambio. Es el adversario que no solo se enfrenta con fuerza bruta o con obstinación, sino con una capacidad inigualable de anclarse en su propia realidad, de hacer que su voluntad sea como la piedra que no se erosiona, sino que desgasta todo lo que la rodea. Es el símbolo de lo inamovible, de lo que no se altera con los vientos del destino ni con las promesas de algo mejor. Y es por eso que, cuando crees que has logrado vencerlo, lo peor está por venir, porque lo que derrotaste no era más que una ilusión pasajera, una capa superficial de algo mucho más profundo, más enraizado, más eterno. La fortaleza de Tauro no solo radica en su capacidad de resistir el embate, sino en su conexión con la estabilidad. No es un luchador que se deja arrastrar por la emoción del momento, ni por la urgencia de responder de inmediato a una provocación. Su paciencia no es solo una herramienta, sino un principio de vida. Puede esperar, porque entiende que el tiempo siempre favorece a quien tiene la determinación de permanecer. No lucha por impulso ni por rabia sin propósito. Cada movimiento suyo es calculado con la certeza de que su resistencia será más duradera que la energía de quien intenta someterlo. Y ahí radica el verdadero peligro, no en la pelea que crees haber ganado, sino en el lento proceso en el que te darás cuenta de que nunca fue una batalla que él considerara perdida. Porque la victoria sobre Tauro no es una cuestión de un solo enfrentamiento. Creer que lo has vencido es como pensar que has doblegado una montaña por haber alcanzado su cima, cuando en realidad lo único que has hecho es llegar a un punto donde puedes ver lo vasta e imponente que realmente es. Puedes creer que has desplazado una roca, pero la tierra bajo tus pies sigue siendo suya. Puedes pensar que has quebrado su voluntad, pero lo único que has hecho es desgastarte tú mismo en el proceso. Tauro no necesita luchar constantemente para demostrar su poder, su mera existencia es un recordatorio de que lo más fuerte no es lo que golpea con furia, sino lo que permanece inquebrantable a pesar de todo. La verdadera amenaza de Tauro radica en su capacidad de moldear el mundo a su alrededor sin necesidad de moverse. No busca conquistar por la fuerza, sino por la permanencia. Puede permitir que el caos se desate a su alrededor sin inmutarse, porque sabe que, al final, todo vuelve a su cauce, y el cauce siempre es el que él ha construido para sí mismo. La impaciencia y la ansiedad de quienes creen haberlo derrotado son sus aliados más grandes, porque aquellos que no entienden la naturaleza del tiempo terminan cayendo ante quienes han aprendido a dominarlo. Su poder no está en la inmediatez, sino en la inevitabilidad. No es solo un guerrero testarudo o un luchador inflexible. Es el guardián de lo que es suyo, el protector de lo que considera valioso, el arquitecto de su propia realidad. Y si alguna vez creíste que habías doblegado su voluntad, lo peor que podrías hacer es confiarte, porque en el momento en que pienses que todo ha terminado, descubrirás que solo estabas caminando dentro del territorio que él jamás dejó de poseer. Tauro no solo es la roca firme que resiste el paso del tiempo, sino también la raíz profunda que se extiende silenciosa, sosteniendo todo desde las sombras.
No es un adversario que se deja llevar por la efímera gloria de una confrontación directa, su verdadera fortaleza reside en su capacidad de permanecer, de resistir sin perder su esencia, de construir su victoria a través de la constancia y la convicción. Lo peor de enfrentar a Tauro no es su fuerza bruta, ni su terquedad inquebrantable, sino la forma en la que, incluso cuando crees que has ganado, su presencia sigue pesando en tu vida, como una sombra que nunca se desvanece del todo. No hay rendición en su espíritu, pero tampoco hay desesperación. Su lucha no es impulsiva, ni desesperada, ni ruidosa. No se lanza al combate sin antes haber considerado cada posibilidad. Cuando ataca, lo hace con la precisión de alguien que ha esperado el momento perfecto para desatar toda la fuerza que ha estado acumulando. Pero incluso cuando parece retirarse, cuando da la impresión de haber cedido terreno, en realidad sigue ahí, enraizado en su convicción, esperando el instante en que todo vuelva a inclinarse a su favor. Porque lo que lo hace realmente peligroso no es su resistencia en el enfrentamiento, sino su capacidad de hacerte sentir que la batalla ha terminado cuando, en realidad, su influencia sigue operando en las profundidades de lo que crees haber construido. Tauro no busca simplemente imponerse, su dominio es mucho más sutil, más estratégico, más permanente. Es el arquitecto de su propia estabilidad y el guardián de todo lo que considera valioso. No lucha por el simple placer de vencer, sino por proteger lo que cree que le pertenece, lo que ha construido con su esfuerzo y su sacrificio. Su sentido de la posesión no es superficial ni momentáneo, lo que es suyo, lo es para siempre. Y esa es una de las razones por las que enfrentarlo es una prueba que nunca termina. Incluso si crees haber ganado, incluso si lograste lo impensable y lo viste retirarse, en el fondo sabes que su esencia sigue ahí, que su huella es indeleble, que su influencia no desaparece simplemente porque ya no está presente físicamente. Lo peor de Tauro es que su victoria no se mide en la inmediatez de un combate, sino en la permanencia de su legado. Puedes enfrentarlo, desafiarlo, incluso forzarlo a ceder en un momento específico, pero con el tiempo te darás cuenta de que su esencia sigue intacta. Porque no necesita demostrar su dominio constantemente, le basta con saber que, al final del día, cuando todo el ruido se disipe, cuando la efímera emoción de la victoria desaparezca, él seguirá ahí, firme, inamovible, como si nada hubiera pasado. Y es en ese momento cuando comprendes que lo peor no era la lucha misma, sino la imposibilidad de borrar su presencia, de desarraigar su influencia, de realmente superarlo. Tauro no se aferra solo por obstinación, sino por la certeza de que lo que vale la pena no se abandona, no se deja ir sin pelear, no se entrega sin resistencia. Y aunque creas que lo has vencido, aunque te convenzas de que lo has dejado atrás, su presencia sigue resonando en el eco de cada decisión, en la estructura de cada recuerdo, en la solidez de todo lo que alguna vez compartió contigo. Porque Tauro no se desvanece, no desaparece, no se diluye en la fugacidad del tiempo. Permanece, y su permanencia es la verdadera prueba para quienes creen que han ganado. Tauro no solo es el emblema de la resistencia y la permanencia, sino también el guardián de lo material, del esfuerzo tangible, del trabajo paciente que construye imperios desde la base, piedra a piedra. No se lanza al vacío con ilusiones pasajeras ni se deja llevar por sueños etéreos, su fortaleza no radica en la velocidad ni en la sorpresa, sino en la acumulación de logros, en la construcción metódica de un mundo que no puede ser derribado con una sola embestida. Su poder no es efímero ni circunstancial, sino estructural, basado en raíces profundas que lo sostienen incluso cuando parece haber desaparecido. Y es por eso que cuando crees que has vencido a Tauro, lo peor está por venir, porque su derrota nunca es absoluta, su caída nunca es definitiva, su presencia nunca se borra por completo. Si creíste haber ganado, si pensaste que habías logrado apartarlo de tu camino, es probable que solo hayas visto la superficie de la batalla. Puede que hayas encontrado una forma de esquivar su embestida o de hacerle retroceder por un momento, pero su esencia no se rinde ni se desmorona con facilidad. Porque su verdadera victoria no se mide en confrontaciones individuales, sino en el impacto que deja en el largo plazo. No necesita responder de inmediato para demostrar su fuerza, porque su presencia es como una semilla enterrada en la tierra, puede parecer inactiva durante un tiempo, pero en el momento adecuado, en las condiciones justas, brotará con una fuerza que nadie podrá detener. Lo que hace que Tauro sea un adversario tan formidable no es solo su resistencia ni su terquedad, sino su capacidad de reconstruirse sin perder su esencia. Puede caer, puede ser derribado, pero nunca será destruido completamente. Si es expulsado de un territorio, encontrará otro donde asentarse y reconstruir desde cero con la misma paciencia con la que siempre ha trabajado.
No se lamenta por lo que ha perdido ni se deja consumir por la desesperación, su naturaleza es la de un constructor, la de un creador que, incluso en la adversidad, encuentra la manera de volver a levantarse. Y eso es lo que lo hace tan peligroso, la certeza de que, pase lo que pase, su voluntad seguirá intacta. Tauro no es un guerrero que actúe por impulso, ni un conquistador que busque la gloria de la victoria inmediata. Es un estratega que entiende que la verdadera conquista no es la de un momento, sino la que perdura con el tiempo. Puede ceder una batalla si eso significa ganar la guerra en el largo plazo. Puede aparentar calma, incluso indiferencia, pero en su interior sigue maquinando, sigue acumulando fuerzas, sigue preparando su regreso. Y cuando lo haga, no será con un golpe repentino, sino con la solidez de quien ha estado construyendo su victoria en silencio, sin prisa, con la certeza de que el tiempo siempre está de su lado. Lo que muchos no comprenden es que enfrentarse a Tauro no es solo enfrentarse a su fuerza o a su terquedad, sino a su capacidad de transformar el mundo en función de su propia voluntad. Puede que creas que lo has derrotado, pero su influencia sigue allí, en cada estructura que ha construido, en cada lazo que ha tejido, en cada idea que ha dejado arraigada en la mente de quienes lo rodearon. No es un adversario que pueda ser eliminado de un solo golpe, porque su esencia se extiende más allá de lo inmediato. Y cuando crees que todo ha terminado, cuando piensas que lo has superado, es cuando te das cuenta de que, en realidad, su legado sigue ahí, imperturbable, como si nunca se hubiera ido. Su dominio no es el de la fuerza impetuosa ni el de la conquista efímera, sino el de la permanencia. No necesita imponerse con gritos ni con demostraciones ostentosas, le basta con existir, con mantenerse firme, con dejar que el tiempo juegue a su favor. Y es por eso que enfrentarlo no es una cuestión de valentía ni de destreza, sino de comprensión, no se le derrota con rapidez ni con astucia momentánea, sino con una voluntad igual de fuerte que la suya, con la capacidad de sostener el enfrentamiento no solo en el campo de batalla, sino en la vida misma. Si crees que has vencido a Tauro, lo peor está por venir, porque su verdadera fuerza no radica en ganar o perder, sino en permanecer. No en imponerse de inmediato, sino en hacer que, con el paso del tiempo, su influencia sea la única que realmente importe. Y cuando todo lo demás se haya desmoronado, cuando las llamas de la victoria fugaz se hayan apagado, su presencia seguirá ahí, intacta, como la tierra misma sobre la que todo se sostiene. Tauro no solo es la resistencia y la permanencia, es también la esencia misma de la inercia, la manifestación de una fuerza que, una vez puesta en movimiento, no se detiene con facilidad. No es solo la roca inmóvil que soporta la tormenta sin ceder, es también la avalancha que, una vez desatada, arrasa con todo a su paso. Creer que se le ha vencido es no comprender que su energía no responde a las reglas de la confrontación inmediata, sino a la acumulación de poder, a la fuerza que crece en silencio hasta volverse imparable. Lo peor de enfrentarse a Tauro no es la lucha en sí misma, sino la certeza de que, aunque parezca haber sido derrotado, su influencia sigue presente, como un río subterráneo que no se ve pero sigue fluyendo, erosionando todo hasta recuperar su cauce original. No es un adversario que dependa de la velocidad ni de la sorpresa, sino de la constancia y la determinación. La verdadera lucha contra él no se da en un solo enfrentamiento, sino en la capacidad de resistir su presión continua. Puede parecer inmóvil, puede dar la impresión de que ha cedido, pero en realidad está acumulando fuerzas, esperando el momento exacto para volver a tomar el control. Su poder no reside en la agresión inmediata, sino en su capacidad de sostenerse en el tiempo, de hacer que su voluntad prevalezca incluso cuando ya no está presente. No necesita ganar de inmediato porque entiende que, al final, la paciencia siempre es recompensada. Tauro no solo representa la terquedad en la batalla, sino también la posesión en todas sus formas. Lo que considera suyo, lo defiende con una fiereza inigualable. No se deja arrebatar lo que ha construido, no renuncia a lo que ha forjado con su esfuerzo, porque para él, la victoria no es un instante de gloria, sino el derecho absoluto sobre lo que ha conquistado. En su mundo, nada se gana por simple azar, todo es fruto del trabajo, del sudor, de la perseverancia. Por eso, quien intente despojarlo de lo que le pertenece no encontrará un adversario fácil de doblegar, sino una fuerza inquebrantable que luchará hasta el último aliento por conservar lo que ha construido. Lo más peligroso de Tauro no es su furia cuando es provocado, sino su capacidad de esperar. Sabe que el tiempo está de su lado, que la mayoría de sus oponentes se desgastarán antes que él, que quienes lo desafían suelen actuar con el impulso del momento, sin comprender que la verdadera batalla se gana con la resistencia, con la capacidad de permanecer cuando todos los demás han caído. Puede parecer que ha perdido una disputa, que ha cedido terreno,
pero en realidad, cada aparente derrota es solo un movimiento calculado, una estrategia que lo llevará, eventualmente, a recuperar lo que es suyo. Si alguna vez has creído que has superado a Tauro, es posible que solo hayas rozado la superficie de lo que realmente significa enfrentarlo. Porque no es solo una cuestión de fuerza ni de voluntad, sino de legado. Su presencia no se borra fácilmente, su influencia no se desvanece con la distancia ni con el tiempo. Puede ausentarse de la lucha, puede apartarse momentáneamente, pero su esencia sigue presente en lo que deja atrás. No es un conquistador que busque expandirse sin control, pero cuando se arraiga a algo, lo hace con la certeza de que nada podrá desplazarlo sin consecuencias. No es un luchador que busque batallas constantes, pero cuando pelea, lo hace con una intensidad que destruye cualquier resistencia. No se deja llevar por arrebatos, pero cuando su furia se desata, es como una tormenta que arrasa sin compasión. No ataca sin razón, pero cuando decide que algo debe ser suyo, su determinación es absoluta. Y si alguna vez creíste haberlo vencido, es solo porque aún no has visto el verdadero alcance de su persistencia, la profundidad de su convicción, la fuerza imparable de su voluntad. Lo peor de Tauro no es la lucha en sí misma, sino la imposibilidad de erradicarlo completamente, de borrar su huella, de escapar de su influencia. Porque cuando crees que todo ha terminado, es cuando descubres que su presencia sigue ahí, inalterable, esperando su momento para volver a reclamar lo que nunca dejó de ser suyo. Tauro no solo es la fuerza de la resistencia, la permanencia y la paciencia inquebrantable, sino que también es la encarnación de la conexión con lo primigenio, con lo instintivo, con aquello que no puede ser moldeado ni alterado fácilmente. No es solo un símbolo de estabilidad, sino de la naturaleza misma en su estado más puro, la tierra que nunca deja de ser tierra, la materia que se rehúsa a ser algo distinto de lo que es. No se deja arrastrar por corrientes efímeras ni por emociones pasajeras, porque su esencia está anclada en lo concreto, en lo que se puede ver, tocar y poseer. Es un guardián del orden natural de las cosas, y su presencia, aunque a veces pase desapercibida, es un recordatorio constante de que algunas fuerzas no pueden ser doblegadas, solo respetadas. Cuando crees que has ganado contra Tauro, lo peor no es la batalla que has dejado atrás, sino la certeza de que esa victoria fue solo un espejismo. Porque Tauro no se somete realmente, no se rinde, no olvida. Puede dar la impresión de haber cedido terreno, pero en realidad solo está observando, esperando el momento oportuno para recuperar lo que es suyo. No actúa con la impulsividad de quien busca venganza inmediata, sino con la paciencia del que sabe que el tiempo juega a su favor. No necesita probar su fuerza en todo momento porque es consciente de su poder y de su capacidad de recuperar su posición cuando sea necesario. No se apresura porque entiende que la verdadera conquista no es la que se logra con rapidez, sino la que se sostiene a lo largo de los años, imperturbable, firme como la roca. Tauro es la semilla enterrada en la tierra que, aunque no se vea, sigue viva. Es la raíz que se expande en lo profundo, asegurándose de que, pase lo que pase en la superficie, su esencia seguirá intacta. Su poder no se manifiesta en explosiones momentáneas, sino en la acumulación lenta y constante de dominio sobre su entorno. No es un conquistador impulsivo, pero una vez que ha decidido que algo le pertenece, no hay poder en el mundo que pueda hacerle renunciar a ello sin luchar hasta el último aliento. Su sentido de la posesión va más allá de lo material, es una conexión visceral con lo que ha construido, con lo que ha cultivado con su esfuerzo, con lo que ha hecho parte de su ser. Y es por eso que quien intente arrebatarle lo que considera suyo se enfrentará a una fuerza que no conoce el desgaste, a una determinación que no se quiebra ni ante la peor de las tormentas. Su capacidad de persistir es su mayor arma, pero también su mayor misterio. Muchos subestiman su poder porque no ven en él la agresividad de un guerrero que ataca sin piedad, pero lo que no entienden es que su fuerza reside en la resistencia, en la habilidad de esperar a que el enemigo se agote primero, en la certeza de que, al final, lo que es sólido es lo único que permanece. Puede parecer pasivo, puede dar la impresión de que ha aceptado la derrota, pero la verdad es que nunca ha dejado de estar presente, nunca ha renunciado realmente a la batalla. Y cuando menos lo esperes, cuando creas que todo ha quedado atrás, su regreso será inevitable, como una marea que, tras retirarse, regresa con más fuerza. La lucha contra Tauro no es una simple cuestión de enfrentamiento directo. No es un adversario que pueda ser vencido con velocidad o con astucia momentánea, porque su fortaleza no está en la rapidez de sus movimientos, sino en la profundidad de sus raíces. No es un enemigo que busca la gloria del combate ni el reconocimiento de la victoria inmediata, su único interés es la permanencia, la continuidad de lo que ha construido, la afirmación de su presencia en el mundo.
Y eso es lo que lo hace tan peligroso, tan implacable, el hecho de que, incluso cuando crees que ha desaparecido, su sombra sigue ahí, acechando en la memoria de lo que fue, en la estructura de lo que dejó atrás, en la inevitable restauración de su dominio. Tauro no olvida, no se desvanece, no se deja vencer por la fugacidad de los acontecimientos. Puede retroceder, puede parecer que ha cedido, pero en su interior sigue intacto, esperando el momento en el que su retorno sea inevitable. Y cuando lo haga, no será con estruendo ni con violencia desmedida, sino con la firmeza de quien nunca dejó de estar presente, de quien siempre supo que, tarde o temprano, su tiempo volvería a llegar. Porque Tauro no es solo una fuerza de la naturaleza, es la naturaleza misma, y contra eso, no hay victoria que pueda sostenerse para siempre. Tauro no solo es la personificación de la resistencia y la permanencia, sino que es también la esencia de la memoria, de aquello que no se olvida, de lo que queda grabado en la estructura misma del tiempo. No es una fuerza que reacciona con inmediatez, ni una presencia que busca imponerse por el impulso del momento, sino una energía que se arraiga tan profundamente en la realidad que su influencia perdura incluso cuando parece haber desaparecido. Creer que se ha vencido a Tauro es subestimar su capacidad de regeneración, su habilidad para reconstruirse en silencio, sin anunciar su regreso, sin dar señales evidentes de su retorno. Es la sombra que sigue presente incluso cuando se cree erradicada, la raíz que sigue viva aunque la superficie haya sido destruida. Si la batalla con Tauro se ha dado en el plano material, lo peor no es su reacción inmediata, sino el eco de su presencia en todo lo que ha dejado atrás. Sus construcciones, sus estructuras, sus posesiones no son solo objetos, sino manifestaciones de su esencia. Cada piedra colocada, cada esfuerzo realizado, cada centímetro de terreno conquistado es un reflejo de su voluntad, una extensión de su ser que no puede ser eliminada con facilidad. Aunque físicamente se le aparte, aunque parezca haberse alejado, su influencia persiste en lo que ha tocado, en lo que ha moldeado con su paciencia y su determinación. Pero Tauro no solo se manifiesta en el mundo material. También es dueño de la memoria emocional, del lazo que no se rompe, del recuerdo que no se desvanece. Su presencia deja huellas en los corazones y en las mentes, marcas indelebles que no pueden ser borradas con el paso del tiempo. Su manera de amar, de proteger, de entregarse a lo que considera valioso, no es efímera ni superficial. Se da por completo, sin reservas, sin medias tintas, y cuando ha decidido que algo o alguien forma parte de su mundo, esa conexión no se disuelve fácilmente. Puede que el tiempo pase, que las circunstancias cambien, pero la esencia de lo que ha sentido permanece intacta, como un fuego que sigue ardiendo en lo más profundo de su ser. Si crees que has vencido a Tauro en el plano de las emociones, si piensas que has logrado apartarlo de tu vida, lo peor está por venir. Porque su amor, su lealtad y su dedicación no desaparecen con la misma facilidad con la que otros pueden olvidar. Su corazón no es volátil ni su afecto es intercambiable. Cuando ha construido un lazo, ese vínculo no se rompe sin consecuencias. Puede que no persiga, que no implore, que no busque recuperar lo que se ha ido, pero su energía sigue ahí, su recuerdo sigue presente, su ausencia pesa tanto como su presencia. No es alguien a quien se deja atrás sin sentir su falta, porque su amor es un refugio, una fortaleza, un hogar del que, una vez que se ha conocido, es difícil desprenderse completamente. Tauro también es la manifestación del equilibrio entre la calma y la tormenta. Su paciencia es legendaria, su capacidad de tolerancia parece infinita, pero cuando llega al punto en el que ha decidido que ya no permitirá más, su furia es algo que nadie puede detener. No es una explosión impulsiva, no es un arrebato descontrolado, sino una fuerza acumulada durante tanto tiempo que, cuando se desata, es imposible de contener. Quienes han visto la ira de Tauro saben que no hay regreso, que cuando finalmente decide tomar acción, lo hace con una determinación absoluta que no deja espacio para negociaciones ni para segundas oportunidades. Puede haber soportado el peso del mundo con estoicismo, pero cuando su límite ha sido alcanzado, su respuesta es implacable. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que su verdadera venganza no está en la agresión ni en la represalia inmediata. Su verdadera venganza es la superación, la reconstrucción, la capacidad de continuar creciendo sin importar cuántas veces haya sido derribado. No necesita probar nada a nadie, no busca la validación externa, porque su poder reside en su capacidad de seguir adelante, de continuar acumulando riqueza, bienestar, estabilidad, seguridad. No necesita demostrar su superioridad porque, en el fondo, sabe que quien lo subestimó tarde o temprano entenderá el error de haber creído que podía derrotarlo. Y es aquí donde se encuentra el verdadero peligro de haberlo enfrentado.
Porque mientras otros se desgastan en la inmediatez, Tauro sigue avanzando. Mientras otros celebran victorias temporales, él está plantando las semillas de su próximo éxito. Mientras otros creen que han ganado, él ya está construyendo su regreso. No se trata de una revancha evidente ni de un contraataque directo, sino de la certeza de que, al final, él será quien siga en pie cuando todo lo demás se haya desmoronado. Cuando crees que has vencido a Tauro, lo peor está por venir porque su victoria nunca depende de un solo enfrentamiento, sino de la capacidad de sostenerse cuando todos los demás han caído. No es un rival que lucha por instantes de gloria, sino por la eternidad de su legado. No busca conquistas momentáneas, sino imperios que perduren. No se conforma con pequeñas victorias, porque su visión es más amplia, más profunda, más inquebrantable. En el fondo, lo peor de enfrentarse a Tauro no es la lucha en sí misma, sino la revelación inevitable de que nunca estuvo realmente derrotado. Su victoria no es ruidosa, no es inmediata, no es evidente para todos. Pero cuando el polvo de la batalla se asienta, cuando todo lo demás ha pasado, cuando las cenizas de lo efímero han sido arrastradas por el viento, lo único que queda es lo que es sólido, lo que ha resistido el tiempo, lo que nunca dejó de estar presente. Y en ese momento, te das cuenta de que Tauro nunca perdió. Solo estaba esperando su momento para reclamar lo que, desde el principio, siempre le perteneció. Tauro no es solo la encarnación de la fuerza y la paciencia, sino también el símbolo de la permanencia en un mundo que cambia sin cesar. Su energía es la del ciclo eterno, la de la naturaleza que florece y renace con cada estación, la del río que sigue su cauce sin detenerse, sin importar cuántas rocas intenten obstruir su camino. No es un espíritu que se deja llevar por la prisa ni por la inmediatez de los acontecimientos, porque sabe que todo lo que realmente vale la pena lleva tiempo en ser construido. Su esencia está en la dedicación, en el compromiso con aquello que considera suyo, en la firmeza de sus convicciones y en la profundidad de su arraigo. Muchos confunden su paciencia con pasividad, su resistencia con inmovilidad, pero la verdad es que cada momento de espera es solo una preparación para un movimiento calculado, para una acción que, cuando finalmente llega, es inquebrantable. Mientras otros se desgastan en la agitación del momento, Tauro está forjando su camino en silencio, asegurándose de que cada paso que da sea seguro, estable, definitivo. Su manera de avanzar no es la del que corre apresurado hacia la meta, sino la del que construye un camino que resistirá cualquier tormenta, que se mantendrá intacto cuando el tiempo haya borrado los rastros de quienes intentaron llegar primero sin preocuparse por la solidez de su trayectoria. Si crees que has vencido a Tauro, lo peor no es la batalla que ha quedado atrás, sino la certeza de que su presencia sigue latente, como un eco que nunca se desvanece por completo. No es un enemigo que desaparece, no es una fuerza que se diluye con la distancia o con el tiempo, porque su influencia se arraiga en lo más profundo, en las estructuras que ha construido, en los lazos que ha tejido, en las memorias que ha dejado impresas en quienes han cruzado su camino. Su legado es como un árbol centenario, aunque intentes talarlo, sus raíces siguen vivas, preparadas para brotar de nuevo cuando menos lo esperes. No es solo un guardián de lo tangible, sino también un protector de lo inmutable, de lo que no puede ser despojado sin consecuencias. Para Tauro, la posesión no es una cuestión de dominio superficial, sino de conexión absoluta. Lo que es suyo lo es en cuerpo y alma, en materia y espíritu, en el presente y en el futuro. No cede con facilidad porque su apego no es un capricho pasajero, sino la manifestación de una voluntad que ha sido forjada con paciencia y esfuerzo. Y cuando algo o alguien intenta arrebatarle lo que le pertenece, no responde con una reacción impulsiva, sino con una resistencia que puede parecer inquebrantable. La verdadera fortaleza de Tauro no está en su capacidad de imponerse en un momento determinado, sino en su habilidad para perdurar más allá del tiempo, más allá de las circunstancias, más allá de cualquier intento de ser desplazado. Su victoria no se mide en triunfos inmediatos, sino en la certeza de que, al final, él seguirá en pie cuando todos los demás hayan desaparecido. Su voluntad es como una montaña que ha resistido siglos de viento y lluvia sin desmoronarse, como la tierra fértil que, sin importar cuántas veces sea pisoteada, sigue dando vida una y otra vez. Cuando crees que has vencido a Tauro, lo peor está por venir porque su influencia no se mide en la inmediatez de una confrontación, sino en la huella que deja en todo lo que toca. Su presencia es un recordatorio de que la verdadera fuerza no es la del que golpea más rápido, sino la del que sigue de pie cuando todos los demás han caído. Su forma de enfrentar la vida no es la de quien busca el reconocimiento inmediato, sino la de quien sabe que la única victoria que realmente importa es la que se mantiene en el tiempo. Nada en él es efímero, nada en él se rinde ante la volatilidad de los cambios,
porque su esencia es la de lo que ha sido creado para durar, para prevalecer, para resistir cualquier intento de ser erradicado. Y cuando el polvo se asiente, cuando todo lo demás haya sido arrastrado por el viento, será entonces cuando su presencia se haga más evidente que nunca. Porque la verdadera naturaleza de Tauro no está en la lucha, sino en la permanencia. No está en la confrontación, sino en la certeza de que, al final, lo que realmente es sólido nunca desaparece.